Hola, hola a todos, bienvenidos al canal de Luna Política y esta es la pregunta que les dejo para que respondan en comentarios. ¿Es legal dañar la naturaleza para complacer los bienes de terceros? Ahí está la pregunta. Señores, sabemos que el gobierno de Iván Duque, sí, de este hombre que no hizo nada bien en su gobierno, un hombre que lo poquito que hizo bien la cagó en la salida, siendo un hombre dedicado a defender los intereses de su jefe político que era Álvaro Uribe Vélez. Punto. En su gobierno aparecen muchos casos de corrupción. Entre esos está el OCAT Paz, que antes eran 500.000 millones, ahora son casi más de 12 billones de pesos desaparecidos. Hay casos de corrupción como el de centros poblados. Y hay muchos más. Pero durante esa campaña, yo me acuerdo tanto que había salido un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, donde hablaban de una posible acto de corrupción a través de la unidad de gestión de riesgo. Pues señores, hay un nuevo escándalo con la unidad de gestión de riesgo, pero de Iván Duque. Entonces, para ese momento el escándalo trataba sobre esos famosos atunes a 25.000 pesos en pandemia, los sobrecostos de los mercados que iban a dar supuestamente como ayudas a la gente. Pues da la casualidad de que fue corrupto esos contratos y muchos de esos fueron entregados a personas como a Miguel, como amigos muy cercanos a Miguel Uribe o amigos muy cercanos a Pastrana. Esto lo reveló Paz y Reconciliación en un informe. Ese informe, mírenlo acá, es este. Si pueden mirar, es 18 de marzo de 2021. Y aquí está el informe, donde aparece Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, personajes de ese poder, personajes que ayudaron a que Duque llegara al poder. Pero esto no se queda así. Pues precisamente el día de ayer, el espectador sacó una columna investigativa. El espectador sacó una columna investigativa que da por hecho tres cosas tétricas. Primera, Primera, y ustedes dirán, ¿de dónde sacó el dinero? Pues claramente el espectador, mírenlo. Unidad de gestión de riesgo compró madera ilegal del Clan del Golfo para reconstruir Providencia. No lo digo yo, lo está diciendo el espectador. Se dirán, ¿cómo así? Claro, durante el gobierno de Iván Duque pasó uno de los desastres naturales que no se lo van a olvidar. Un coletazo de un huracán acabó con la isla de Providencia. Iván Duque en toda su experticia le dice a la unidad de gestión de riesgo, vamos a reconstruir Providencia. Vamos a hacer los contratos de las casas de Providencia. Y todo el mundo, oh, sí, vamos a tener nuevas casas. Pues imagínense que el director de la unidad de gestión de riesgo va y busca una empresa de Córdoba, experta en el tema de madera, pero que adicionalmente a eso extraían madera de zonas de reserva natural ilegalmente y las vendían. O sea, literalmente las casas que Iván Duque mandó a construir en San Andrés terminan siendo nada más y nada menos casas construidas para el beneficio de narcotraficantes. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? Pero espérense que hasta aquí no va el condenado. Imagínense que el dueño, una de las personas más allegadas a esa empresa, era nada más y nada menos que primo de Otoniel, que precisamente también lleva el apellido Úsuga. Curiosidad, es cierto. Bueno, vamos a leer el artículo, pero ténganse, porque esto es más asqueroso y tétrico que no me sorprende que estemos en Colombia. Bueno, acá estamos, vamos a leer. Madera deforestada de forma ilegal por una estructura ligada al clan del Golfo.
Según investigadores de la policía, fue utilizada en un contrato de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el devastador paso del huracán Iota en noviembre del 2020. ¿Quién era el gobernante? Pues Iván Duque. ¿Cómo la ven? Seguimos. El espectador revela este caso que deja al descubierto conexiones entre el crimen organizado, delitos ambientales y contratación estatal. Imagínense. Pues seguimos. El 28 de octubre del 2021, a las afueras de Montería, Córdoba, la policía detuvo un camión rojo, doble troque, que transportaba 1002 listones de madera que iban para la base naval de Cartagena. La detección no fue aleatoria. O sea, aquí miramos el camioncito, ahí está lleno de madera, como diciendo, uy, sí, madera de calidad, madera bien. El vehículo había salido de Maderas El Amparo, una empresa que comercializaba madera en la capital del departamento y que según la policía y la fiscalía deforestó el Parque Nacional Natural Paramillo entre 2016 y 2023, una área protegida de conservación ambiental entre Antioquia y Córdoba de 460.000 hectáreas, que por su ubicación geográfica clave ha tenido fuerte presencia de grupos al margen de la ley. Según fuentes de la inteligencia policial, es uno de los corazones operacionales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, llamado también Clan del Golfo, para las autoridades que están al mando de Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, o mejor conocido en el bajo mundo como Chiquito Malo. Ustedes se acordarán de Chiquito Malo. Claro que sí, ese hombre tiene nexos con políticos de esa región. ¿Cómo la ven? Y es que esto no es, esto es normal en Córdoba, de que lo ilegal sea normal. En Córdoba aparecieron las AOC, pero también aparecieron personajes que utilizaron a las AOC para tomar el poder de la parapolítica. Zulema Hatin. Y otros más de un clan conservador de por allá. Punto. Entonces, cuando nosotros entramos a ver esto, hay tres cosas que uno dice. Es que tienen que ser muy ciegos los de la unidad de gestión de riesgo, o de verdad el convenio estaba fuerte. O es que tienen que ser muy ciegos, sí, también las autoridades locales para no darse cuenta que están deforestando una reserva natural de frente, al frente de sus narices y no verlo. Cosas. Sigamos. Cuando los agentes de la policía le pidieron al conductor del camión detenido información detallada sobre el cargamento, esta aportó una factura de la mencionada empresa, en la que figuraba un cliente que alertó aún más a los agentes. La unidad de gestión de riesgo, encargada de atender y mitigar los desastres ambientales en el país, por ejemplo, huracanes o inundaciones. Una entidad que se espera que actúe rápido en calamidades, que por lo mismo tiene un régimen especial de contratación, como hemos visto en los últimos meses, puede favorecer hechos corruptos irregulares. Por ejemplo, en este gobierno Olmedo López y Snyder Pinilla, de su entidad ya confesaron haber participado en un enorme entramado de corrupción que habría beneficiado coimas a contratistas, congresistas y altos funcionarios del gobierno, entre otros. El caso está bajo la lupa de la fiscalía, pero apenas se están conociendo otros posibles capítulos opacos de la unidad de gestión de riesgo. Esta es el gobierno pasado mientras estaba Eduardo González Angulo, Iván Duque, fue colocado por quién? Por Iván Duque, como director de la unidad y hoy en juicio disciplinario por un contrato de 93.000 millones de pesos aparentemente de manera regular durante la pandemia de COVID. Bueno, seguimos. No era la primera vez que Maderas el Amparo movilizaba madera extraída ilegalmente para la reconstrucción de San Andrés y Providencia. En los folios de esta investigación a los que accedió este diario hay documentos que indican que las empresas sirvieron de intermediarios y compradores de listones de esta cuestionada comercializadora. La primera empresa que recibió esta madera fue Ads Global,
Representante legal, escuchen, por Víctor Merenco Medín, un empresario conocido en el mundo de la contratación en Córdoba, Sucre. De hecho, la compañía en su página web incluye a la Unidad de Gestión de Riesgo como una de las entidades que confía en sus servicios. El diálogo con este diario, el mismo Marenco confirmó su relación comercial con Maderas El Amparo, la cual compró, según cálculos, cerca de 16.000 listones. Aquí no hay nada. Aquí lo tengo que decir, aquí no hay nada. Es una empresa que le compró a otra empresa madera. No sabían sobre estos vínculos, porque eso pasa. Pasa más de lo que ustedes piensan. A veces el desconocimiento propio. Seguimos. Además, Marenco señaló que en ese entonces la madera contaba con todos los papeles para ser comercializada, así como eso y no se pudiera falsificar. Eso sí no les creo. Pero bueno, que no sabía que tenían un supuesto origen ilícito. Eran uno de mis proveedores, aseguró. Esa madera, de acuerdo con dos facturas a las que no pudo acceder el diario, fue vendida a dos empresas. La primera de ellas era Inacon SAS, la firma con quien la UNR firmó en 2021 el contrato para reconstruir 22 viviendas en Providencia. En diálogo con este diario, el entonces representante legal de esa compañía, Gabriel Portilla, Juan Gabriel Portilla, también se desmarcó de cualquier relación con Maderas el Amparo. Además, desde la compañía advirtieron para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tuvieron el primer contrato en 2021 para aportar dicha madera, que iba a ser usada para la primera fase de la construcción de viviendas. Un contrato que, por tratarse de un asunto urgente, era difícil de rastrear. Que los listones provenían de Maderas, el Amparo. Luego dice la misma compañía, la madera que usaron para el contrato suscribió con la Unidad de Gestión de Riesgo y el Findenter en septiembre del 2021. Para la reconstrucción había sido adquirida una ferretería de San Andrés. La segunda empresa a la que Marenco Betín la vendió madera fue Colgrán, S.A., representante legal Julia Alexandra Álvarez, compañía que ya había contratado con el Estado, pero para lugares completamente diferentes. Han tenido contratos directos relacionados con entregas de kits alimentarios para fuerzas armadas, para las fuerzas militares, la tercera edad y poblaciones vulnerables en Cundinamarca. Durante COVID, la unidad de gestión de riesgos le entregó un contrato de 1.800 millones de pesos con esta empresa para proveer alimentos a comunidades de la sabana de Bogotá. Uno de los famosos contratos. Contratos de casualidad. Este diario también buscó a Enrique Zambrano, quien era el subdirector de manejo de desastres de la unidad de gestión de riesgo durante el gobierno Duque, quien suscribió el contrato con Inacon, relación con los listones de madera, aunque respondió en un inicio a nuestros mensajes, después dejó de hacerlo. Zambrano fue recientemente llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría por posible incumplimiento de prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del Carillón Caregato en la zona de La Mojana, el famoso contrato de Caregato que tiene a Carlos Carrillo con canas, con todo el mundo encima y posiblemente con el incumplimiento a la comunidad. El famoso contrato de Caregato. Vuelvo y le digo, yo aquí he dicho mil veces, Carlos Carrillo no es de mi santa devoción, pero los contratos y errores que dejó la administración de Duque, ay, eso es que hay que pagarlo muy feo, pero sigamos. Las fuentes judiciales investigan este caso admiten que en general para las empresas constructoras es muy complicado identificar si la madera que compran fue extraída legal o ilegalmente. Eso pasa, eso es verdad. No suele importarles de dónde viene, sobre todo la madera comprada cumple con los salvoconductos de comercialización, los cuales son expedidos por las corporaciones autónomas de la región. Y estamos hablando de las corporaciones autónomas ambientales de Córdoba, como Corpo Urabá. Cuéntenme ustedes. Díganmelo ustedes. Háblenmelo ustedes. ¿Cómo la ven? Para mí, es que también las corporaciones han sido un nido de corrupción. No dejan ni dejan hacer tampoco. Pero seguimos. Pero allí hay focos de corrupción. También el control de los bosques, en donde se permiten deforestar. Comprenden terrenos hasta extensos. Sí, señor. Que casi imposible hacerle seguimiento, más aún en el Paramillo, donde el clan del Golfo tiene un gran control, dice investigador.
Bueno, entonces, aquí hacia abajo nos sigue mostrando de que cómo funciona Maderas el Amparo conjunto con el Clan del Golfo. Pero justamente aquí nos revelan un viejo puerto, el puerto de Frasquillo. Entonces, puerto de Frasquillo, ¿qué trata? Este puerto era un puerto artificial que en su momento lo habían hecho las comunidades indígenas y después fue tomado por el Clan del Golfo. ¿Saben qué es aquí lo más curioso? Que aquí nos muestran el nombre de alguien y es Robinson Antonio Fernández Úsuga, que para los que no saben vendría siendo primo de Otoniel, para que lo vean. Entonces, también nos muestran cómo fue la ruta. Entonces, vea, sacaban la madera del Parque Nacional Paramillo, lo llevaban a Montería y de Montería lo llevaban al puerto de Cartagena para que las Fuerzas Armadas, que como era un tema de obligación, arrancara hacia San Andrés. Y en San Andrés ahí sí construí las casitas, las casetas de 300.000 millones que no parecen de 300.000. Entonces, para que ustedes vean y entiendan, al parecer, la unidad de gestión de riesgo de Iván Duque hizo negocios con el Clan del Golfo indirectamente, o tal vez directamente, no se sabe, con madera ilegal sacada del Parque Nacional Paramillo, en Córdoba. Pero adicionalmente a eso, aparecen personajes del Clan del Golfo como el primo de Otoniel. Y aparecen personajes más duros y más crueles como Chiquito Malo del Clan del Golfo. Entonces, hasta ese punto uno dice, estamos jodidos y con el agua al cuello. Claro, es que un gobierno de derecha trabaja conjunto. Solo preguntémosle al ñeñe. Claro, preguntémosle al ñeñe. Cosas que van. Señores, no olviden suscribirse y darle me gusta.